¿Todo bien? Estamos acá de regreso con Globo Ocular, como siempre por Radio La Soberana. Les recordamos otra vez nuestras redes. Pueden seguirnos por Instagram, pueden escribirnos al WhatsApp, dejarnos ahí sus comentarios, sugerencias, críticas, ¿sí? Lo que deseen. Bueno, entonces, ahora que estamos acá de vuelta con nuestra programación habitual. Sí, estamos acá y les recordamos que hoy tenemos un especial en el que estamos hablando de Rusia por las dudas de que alguien se incorpore luego de la tanda. Y para eso tenemos un invitado que nos va a hablar principalmente de un libro que escribió sobre divulgación, que bueno, estaría bueno que nos comente un poquito, qué lo llevó a escribirlo, por qué, de dónde nació tu interés, digamos, por Rusia particularmente. Bueno, esta es una pregunta que por ahí me hacen habitualmente. En definitiva, yo siempre quise escribir un libro de relaciones internacionales y Rusia, de acuerdo a la magnitud que siempre tuvo como nación, como país, una historia milenaria, siempre me tocó la fibra íntima, ¿no? Y esto se potenció mientras estudiaba el profesorado en historia, en particular en la materia IPC, Introducción a la Problemática Contemporánea, cuando la dictaba la gran Dolores Béjar. Yo asistía mucho a los teóricos, era muy fan de los teóricos de todas las materias de la carrera, en particular los de Béjar, porque me apasionaba su oratoria, ¿no? El modo de dictar el teórico, los temas, la energía, la efusividad. Y en particular cuando tocó dar Guerra Fría, la verdad que me envolvió en esa lógica, en esas fibras íntimas que yo ya traía. Y bueno, nada, y me empecé, podríamos decir, ¿no? Porque el primer apartado, que es el derrumbamiento del bloque soviético, inicia ya por el 2017-2018, cuando, motivado por Béjar y por los contenidos de la cátedra, empecé como adscripto, alumno adscripto. Y bueno, ahí empecé a escribir, de poquito, lentamente. Ahí empezaron los primeros trazos del libro. Y que después se convirtió en tesis, ¿no? La tesis de licenciatura muchos años después. Obviamente no fue una escritura continua, sino que fue discontinua en el tiempo, con pandemia en el medio y demás. Aunque la pandemia me ayudó un montón, ¿no? Ese tiempo en la casa, esas mañanas donde uno se levantaba muy temprano, porque el cuerpo estaba descansado, entonces si yo me despertaba muy temprano, en pandemia aún más, me ayudó mucho a escribir, a leer, a darle forma. Bien, buenísimo. Dijiste entonces que es una tesis que se volvió en un proyecto de divulgación. ¿Cómo pasó también ese paso de tesis a proyecto de divulgación? Bien, la idea en realidad fue al revés. Yo siempre quise escribir un libro, pero al avanzar en la carrera, primero me recibo profesor en historia, después decidí continuar en la facultad, hacer la licenciatura. Sumar los 4 seminarios orientado a la tesis, que justamente era todo lo que estaba escribiendo al momento. Empecé a construir la tesis de licenciatura, que tenía una forma ya de libro, ¿no? Tenía una orientación ahí bien marcada. La presenté, me fue muy bien, me recibí de licenciado y ¿por qué no divulgar? ¿No? Hablando con mis familiares cercanos, mis amistades. Y sí, ¿por qué no ese libro que yo tanto pensé, no tomar esa tesis como un eje vertebral, sumarle unos capítulos, hacer la escritura un poco más flexible, más amable para aquel que no tiene por qué saber de historia, y que sea simple de leer, fácil, comprensible? Y ahí fue. Por ahí fuimos. Bien. Realmente es muy interesante. Creo que ya lo habíamos dicho al principio, pero de vuelta repito, es una lectura muy amena, muy llevadera para cualquiera, no solamente para aquel que ya esté iniciado en lo que es la historia, además las relaciones internacionales, sino para el público en general. Eso es un buen aliciente siempre para cualquier obra. Era uno de los objetivos, ¿no? Sí. Al momento de divulgar, ¿no? Que tenga un alcance ameno para todos y todas. Exactamente. Pero bien. bueno. El título de tu libro se llama La reconstrucción del imperio. Exacto. Que creo que nos lleva a tu principal hipótesis, ¿no? Sí, la reconstrucción del imperio tiene que ver básicamente con lo que es la era Putin, ¿no? A partir de 1999, la construcción hegemónica de poder de Vladimir Putin en la cúspide del poder ruso, y a partir de ahí hago todo un rastreo bibliográfico, ¿no? Un análisis pormenorizado de dónde surge este nuevo viejo poder central en la nueva Rusia, digo yo. En este sentido, hago un rastreo bibliográfico que me lleva al derrumbamiento del bloque soviético. Allí encuentro los principales puntos de la erosión de la autoridad central soviética clásica,
y la construcción en las cenizas de la Unión Soviética de un nuevo poder emergente, que va a mutar, va a cambiar, se va a sentir distinto con el paso de los años y las décadas. Ahí partimos de finales, ¿no? Con Gorbachov, que ya viene en un decaimiento de la autoridad central granítica soviética, desde lo que es la gerontocracia, ¿no? Después de Khrushchev, Brezhnev, Andropov, Chernenko y llegar a Gorbachov, bueno, ya hay una autoridad que no es aquella de la de Stalin, ¿no? La granítica, la férrea, la dura, la autoritaria. Y con Gorbachov ya se ven con la perestroika y la glasnost una autoridad distinta, una autoridad más laxa, más de apertura, tanto desde lo económico como desde lo sociocultural y político, que muy a pesar de Gorbachov termina finiquitando el gran imperio soviético, y de sus cenizas, bueno, empieza a emerger algo distinto, ¿no? Empieza la Federación Rusa, empieza ese primer liderazgo de Yeltsin, en los 90 tan controvertidos, ¿no? Para los rusos, con esta terapia de shock capitalista, este cambio de un día para el otro del socialismo por capitalismo, que afecta en todas las dimensiones rusas de la nueva federación, pero un Yeltsin que en definitiva abrazaba el capitalismo, se ponía, ¿no? Al servicio del consenso de Washington, y desde lo político venía ese multipartidismo, esa democracia a la que el ruso promedio no estaba acostumbrado. Bueno, esto cambia con Putin, ¿no? Yeltsin, 98-99, deja el delfín en medio de una crisis política y socioeconómica grande, que hasta ponía en riesgo la misma federación, y Putin toma ese poder, ¿no? Ese nuevo poder, y lejos de ser un simple delfín, demuestra una cara que los rusos no conocían. Él construye un poder hegemónico a partir de, bueno, de ciertos aspectos de la macroeconomía que le dan aire, que le dan un respiro, y a partir de ahí empieza a avanzar sobre la dimensión política, sobre las dimensiones socioculturales, y bueno, se gesta entonces a partir de esas cenizas de la URSS un poder nuevo, viejo poder, digo yo, central en la figura de Putin. Sí, la verdad que muy interesante pensar en eso, pensar cómo Putin toma lo que sería una potencia que estaba en un proceso como de decadencia, o al menos que había salido bastante como golpeada de esto de los 90, del consenso de Washington, de esta aplicación de estas políticas neoliberales de ajuste, de shock, precisamente, que tuvieron un impacto no solo en la Federación Rusa, sino en todo el antiguo espacio soviético. Sí, pensemos también en términos de que muchos autores tildan esa Rusia de los 90 que ya no era una potencia. Fue un gran imperio, pero solo quedó una nación soberana, a la par de otras tantas, y en un nuevo orden mundial. Recordemos que la Guerra Fría ponía en el ring a las dos superpotencias tras la Segunda Guerra Mundial, Unión Soviética y Estados Unidos. Bueno, quedó una en pie. Y esta que quedó en pie, Estados Unidos intentó implementar un orden unipolar que al final no va a ser tanto, ¿no? Bueno, ahí empieza Rusia a pensarse como un Estado autónomo nuevo. ¿Qué hacer para hacer nuevamente un contrapeso a Estados Unidos? ¿Cómo dar el golpe en el tablero internacional? Hay un autor muy interesante que es Kapuscinski, que va a la lógica rusa, pero no desde el poder político, sino desde el sentir ciudadano de cada ruso. Y termina cerrando la idea de que, bueno, al ruso promedio le interesa el rol de superpotencia que tiene su país. Es algo que ya lo tienen en las entrañas desde hace siglos. Claro. Sobre todo, digamos, desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La gran guerra patria, como le dicen ellos, que en donde ellos sienten, y efectivamente lo hicieron, derrotaron a la potencia que amenazaba al mundo, la potencia de la Alemania nazi-fascista, y que dejaron aproximadamente, ¿cuánto? 25 millones de personas, ¿no? Murieron del lado de la Unión Soviética. 27 millones de personas. Para los que somos fanáticos de los blogs de viajes, quienes van a Rusia, casi le digo, la Unión Soviética, mirá. Tenés el corazoncito ahí, Si visitan cada ciudad de Rusia, va a haber en cada una de las ciudades una llama eterna prendida para todos los combatientes de la Segunda Guerra Mundial, que básicamente se trata de la eliminación del 80% de la población masculina en cada aldea a la que vaya, casi aproximadamente, ¿no? Una guerra que tuvo un gran coste y que le hace al ciudadano promedio ruso también sentirse como en este sentir heroico, nacionalista, ¿no? Patriótico. ¿Eso lo recupera Putin? Sí, lo recupera. De hecho,
es un matiz del nuevo sustento en la construcción de hegemonía de su poder, ¿no? Recuperar el orgullo ruso del ruso promedio tras los 90. Vamos a ver una década del 90 donde el consenso de Washington, la terapia de shock, barre con 3/4 parte de la sociedad rusa, ¿no? No estaban acostumbrados a un capitalismo incipiente, novedoso, que se imponía, no dialogaba. De un día para el otro se cambió el sistema y te adaptabas o te iba a ir muy mal. Bueno, 3/4 parte de la sociedad rusa la pasó muy mal. De verse una superpotencia, de sentirse un imperio, pasaron a ser un Estado soberano que no les alcanzaba para comer al final del día. Bueno, esto impactó en el orgullo. Y no solamente desde el plano, digamos, sociocultural, ¿no? De las necesidades básicas. También tenemos Chechenia ahí, ¿no? Chechenia separatista, una Rusia que no se quiere seguir desintegrando por dentro, ¿no? Más de lo que se desintegró la Unión Soviética tras los 90, y una Chechenia que en Grozny la aplasta. Bueno, Putin recupera eso también. Recupera las Fuerzas Armadas, las inversiones, con la macroeconomía entre el 2000 y el 2008, bajan las tasas de desempleo, bajan las tasas de pobreza. Putin recupera con la macroeconomía ese orgullo ruso herido tras los 90. Y va por Chechenia y la consigue, ¿no? Cierra con Kadyrov, Chechenia adentro, Kadyrov, un cacique ruso a partir de ahí de Putin. Bueno, es parte de la lógica de poder de él, ¿no? Vale recordar para todos que Rusia es un estado, es una república federal compuesta por más de, creo que son 89 sujetos federales. Sujetos federales que incluyen repúblicas autónomas, ciudades autónomas, oblast, ¿sí? Pensemos un estado con muchas naciones. Muchas naciones adentro, muchas naciones. unas 180 etnias diferentes. Es multiétnico. Sí, eso incluye múltiples lenguas, religiones y demás. Pensemos en Rusia como un país como lo que es bicontinental, ¿no? Es euroasiático. Imagínense todos los matices y las diversidades que hay dentro de la magnitud de lo que es Rusia. Exactamente. Y quería... perdón, tenías una pregunta. Sí, tenía una preguntita más también, que ya que hablábamos del tema de recuperar ese orgullo y demás, y también la cuestión que hablábamos también de que con la caída de la Unión Soviética y el final de la Guerra Fría, Estados Unidos empieza a construir un orden unipolar, que según algunos existe, para otros no existe, o que para otros dura hasta el 2008, con la crisis económica del 2008 en sí, que tiene un epicentro en Estados Unidos. Pero acá también me parece interesante recordarlo, que en el 96, si no recuerdo mal, específicamente tenemos ahí al segundo canciller de lo que era la Federación Rusa en ese momento, que era Yevgeny Primakov, quien ya postula ahí algo que ha sido recuperado por el actual canciller, que es Lavrov, ¿sí? El actual canciller de Putin, que es la llamada doctrina Primakov, ¿sí? Que de alguna forma creo que es como la antesala de mucho de lo que va a ser Putin después, que es la idea de Rusia como una superpotencia que no debe permitir la construcción de un orden unipolar con Estados Unidos a la cabeza. Eso es lo que ya decía Primakov. Por otro lado, que tiene que construir un eje apoyado en 3 patas, que son 2 de esas patas van a ser India y China, claramente. Mucho de lo que vemos hoy. Claramente, sí, la idea de como prefigurar lo que serían los BRICS, ¿sí? De alguna forma. Y por el otro lado, también oponerse a la expansión de la OTAN sobre el antiguo espacio soviético. ¿Qué ocurrió? Sí. Pero claro, eso se va a también dar... durante los años de Yeltsin había una especie como de pacto o una especie de acuerdo medio tácito de no vamos hecho con Bush, ¿sí? Con Bush padre, de no vamos a extendernos sobre el antiguo espacio soviético. Sí, eso fue sin embargo Gorbachov, ¿no? En el Báltico sobre todo. En especial. Sí, en el momento de la reunificación alemana, ¿no? Estaba este pacto tácito entre Gorbachov y Bush de que bueno, hasta acá se reunifica Alemania, pero no avancen sobre las repúblicas soviéticas. Esto en el 90, 96, 98, cada vez la OTAN se fue integrando más a ese grupo de repúblicas ex soviéticas ahora, violando ese pacto tácito. Esas son las líneas rojas que considera Putin que se vulneraron. Y ese también es uno de los motivos por los cuales Putin plantea y quiere plantear un nuevo orden, desterrando el orden unipolar norteamericano, planteando un orden multipolar, donde Rusia claramente es uno de los poderes. Ahora después, si queremos, vemos en ese cuadro, en ese esquema de operaciones, qué rol ocupa Rusia. Pero básicamente esas líneas rojas que la OTAN fue vulnerando, lo ponen en alerta a Rusia, claramente. Y eso hace la inversión en tecnología, la inversión en armamento, esas lógicas para
tener peso en el tablero internacional, porque claramente ya no tenían los recursos de la Unión Soviética, ya no tenían las esferas de influencia que tenía con la Unión Soviética, le quedaba pisar fuerte en el tablero y recuperar por lo menos el espacio cercano, el vecindario, Chechenia adentro, Osetia, bueno, Ucrania, que no se me despegue y que no se me vaya a la Unión Europea, bueno, tuvo que intervenir, tomó Crimea en el 2014, Sebastopol, bueno, Donbass luego, ¿no? Lo que es Donetsk, Lugansk, lo que estamos viendo con la operación militar especial, bueno, activó las alarmas y actuó en consecuencia. Y eso es un poco el escenario que vemos hoy. Sí, tal vez podría pensarse que en este caso Rusia lo que apuesta es a precisamente esto. Por un lado, un mundo multipolar, ¿sí? Pero con la pretensión de ser el hegemón, o sea, de ser el Estado prevalente, ¿sí? o con mayor potencia en su región o esfera de influencia inmediata. Sí, que incluiría, bueno, hoy en día es el antiguo espacio soviético. Podríamos pensarlo también como más atrás aún, el antiguo espacio del Imperio zarista. Exacto. Mucho más atrás incluso, ¿sí? Pero sí. con el espacio del Imperio zarista ya entraría en un conflicto a gran escala, diría yo, con parte de Europa. Sí, porque tenés el espacio del Cáucaso también. Claramente, pero bueno. Sí, yo pienso que Putin es poco más medido en sus ambiciones. Es un poco más medido, la famosa frase que se adjudica a él, que es aquel que quisiera restaurar la Unión Soviética no tiene cerebro, pero aquel que no la extraña no tiene corazón. Sí, exacto, ¿Sí? sí. Volviendo a hablar un poco de la Unión Soviética, yo tenía una pregunta. Con la caída de la Unión Soviética, Rusia se desprende de aproximadamente 15 estados que formaban parte de la Unión Soviética. Aproximadamente 25 millones de personas, de un día para el otro, dejan de ser ciudadanos de la Unión Soviética. Exacto. ¿Qué pasa con estas zonas que quedan fuera de la Unión Soviética? Bueno. Perdón. ¿Qué diferencia hay entre la geopolítica que lleva adelante la Unión Soviética con la Rusia actual? Bueno, ahí tenemos un escenario, digamos, de ambiciones, ¿no? Por un lado, el contexto, cuando la Unión Soviética se desintegra y nacen 15 nuevas repúblicas, por así decirlo, bueno, hay un nuevo ordenamiento. Está el orden unipolar incipiente y la ambición norteamericana por extender el capitalismo y la democracia en la esfera exsoviética, ¿no? Pero bueno, a la vez la nueva Rusia no quería perder esos territorios, donde también en esos territorios, en esas nuevas 15 repúblicas, también había millones de otrora ciudadanos soviéticos que hablan la lengua rusa. Rusos étnicos. Exacto. En este sentido, bueno, esa es una de las excusas siempre de Putin para ir por esos territorios, ¿no? Ir en defensa de los rusoparlantes, por así decirlo, de los rusos étnicos que están en otras repúblicas tras la disolución de la Unión Soviética. Bueno, ahí tenemos una lucha de ambiciones post-caída, post-derrumbe de la Unión Soviética. Y también hay que entender otra cuestión. El nacimiento de 15 nuevas repúblicas también genera un gran desorden regional, ¿no? Porque son estados que en principio se tienen que constituir como tales, ¿no? Organizar sus instituciones políticas, su soberanía, sus límites territoriales, que durante los 90 estuvieron siempre en disputas. Aún hoy todavía hay regiones que están en disputa. Bueno, es un gran desorden, digamos, post caída de la Unión Soviética, esas 15 repúblicas que muchas acomodaron al calor, ¿no?, del sesgo capitalista y democrático, pero otras no fueron una cáscara democrática, una cáscara capitalista en un principio para retomar viejas costumbres, si se quiere, comunistas. Por ejemplo, el principal aliado de Rusia, que es Bielorrusia, ¿no? Exactamente. Que Lukashenko hace poco, sí. Si bien hace poco hay un estado de la unión ahí, ¿no? Entre sí, Rusia y Bielorrusia, está muy conectado, muy vinculado íntimamente. Sí. Dato de color, incluso Lukashenko, durante tiempos de la Unión Soviética, era director de una granja colectivista. Mira. Así que sí, tenía bastantes vínculos con la Unión Soviética. Por otro lado también, ya que estamos hablando también de la cuestión de, no sé si querés profundizar algo más de esto, también está la cuestión de un tema sensible. Hablamos hoy al principio de tecnologías sensibles, y qué más sensible que el armamento nuclear. ¿Sí? Vale recordar que oficialmente en la actualidad hay unas 13.000 ojivas nucleares en total en la actualidad, ¿sí? Lo cual es una baja de lo que en las 70 se llegó a unas 50.000, ¿sí? Considerable, ¿no? Estamos hablando en el mundo entero. De ese arsenal, ¿sí?, el 80% está dividido entre Rusia y Estados Unidos, ¿sí? Cada una contando con alrededor de 5.000, 5.500 ojivas nucleares cada una. Exacto. ¿Sí?
ahí, digamos, en este caso y en tu opinión también, ¿qué, digamos, qué te merece o qué que se podría considerar acá de la importancia de aún de poseer esta clase de tecnologías, ¿sí? De tener del tratamiento de la relación que hay entre Estados Unidos, actualmente entre Trump, Putin, ¿sí? Dos figuras que también muchas veces se ponen en cierto pie de igualdad por ciertas cuestiones, ¿no? Por Su ejemplo, estatus. Su estatus, ciertos elementos de su carácter tal vez autoritario, ¿sí? El manejo que hacen de sus pretensiones por ahí territoriales, más ahora Trump incluso en su segundo mandato, ¿no? Las pretensiones de Trump sobre, por ejemplo, Groenlandia, sobre el resto del hemisferio. Cuba, Venezuela, ¿sí? lo estamos viendo, ¿no? Claramente, Irán. ¿no? Sí, bueno, la opinión que me merece el armamento nuclear, a Rusia, más que a Estados Unidos, le da estatus de superpotencia. Rusia tiene alrededor de casi 6.000, ¿no?, ojivas nucleares, y eso claramente le da ese poder que económica y comercialmente no tiene y no le da para llegar a un equilibrio con Estados Unidos o con China, mucho menos. Rusia lo que tiene es el poderío armamentístico, ¿no?, trazado en esas ojivas nucleares que tiene. Eso le da estatus de superpotencia y también es un gran elemento de disuasión. Porque, bueno, ante cada avanzada en esta operación militar especial que está Rusia efectivizando desde el 2022, en Ucrania pone en alerta, ¿no?, su sistema nuclear. Por ejemplo, ahora, llegaba el 9 de mayo, fecha sacra en Moscú, obviamente. ¿Y qué hizo Rusia? Ante la proximidad de los drones ucranianos, mandó un mensaje implícito. Evacuó a todo su personal diplomático, ¿no?, en los alrededores de Kiev y dentro de la capital, sin decir mucho más, ¿no? Dejaba implícito que, bueno, un ataque de gran envergadura, si Ucrania violaba el 9 de mayo, se podría llevar adelante, ¿no? Se podría responder con esa clase de fuerza, precisamente. Exacto. Y también, bueno, es un parate contra las potencias, ¿no? Claramente. ¿Quién se le va a animar a una Rusia que tiene la botonera con 6.000 ojivas nucleares? Bueno, no es simple en las relaciones internacionales y en la geopolítica en particular, ¿no? Exactamente. Bien. ¿Qué nos podés decir sobre la situación entre Ucrania y Rusia hoy en día, digamos? Para vos, si tuvieras que aventurar una posible conclusión de esto, ¿para vos dónde podrían caer las fichas? Lo contrafáctico, ¿no?, para los historiadores es algo, pero bueno, vamos a jugárnosla. Estamos haciendo ahí futurología, sí, más que un poquito de contrafáctico en este futurología. caso. Bueno, en ese sentido, bueno, hoy la operación militar especial está parada, está paralizada. Y yo lo veo a Rusia muy cómodo en la posición en la cual está. Tiene el 20% del territorio ucraniano, tiene la región del Donbass parcialmente, más que parcialmente, ha logrado hacer un corredor entre el Donbass y Crimea, que para ellos es un cordón de seguridad también, y extenderlo a una franja de desmilitarización también es importante. Y yo pienso que si a Rusia le ofrecen, te quedás con el 20%, te quedás con Crimea, con Sebastopol y esa franja de desmilitarización, a Rusia le cierra perfecto. El tema son las negociaciones y la diplomacia. A mí me parece que a no ser que pase algo catastrófico, Rusia no va a usar su arsenal nuclear, que lo podría hacer tranquilamente, pero no lo va a usar para que no escale a niveles globales lo que es la operación militar especial, que escalaría claramente, ¿no?, por la intervención de las demás potencias, en un gran conflicto que nadie ganaría claramente. Acá ¿no? podríamos aclarar que Ucrania en su momento tenía ojivas nucleares, ¿sí? Tenía. En su momento, pero eventualmente las terminó cediendo y destruyéndolas, ¿sí? Sí, parte recuperó Moscú también. Sí, exactamente. En este sentido, en esos acuerdos donde también intervino Estados Unidos. Sí. Y parte de la flota rusa también, ¿no? Tenía en sus puertos al momento de la disolución de la Unión Soviética. También, En Sebastopol. exactamente, En sí. Sebastopol. Que ya lo recuperó Sebastopol, que con se ha Crimea. recuperado ahora. En 2014. Sí. Yo pienso que si a Rusia le cierran este escenario, garpa, ¿no? Y compra y se quedaría ahí. Pero bueno, las mediaciones no vienen bien, Trump tiene un límite, Ucrania hasta el momento no cede. Una invasión terrestre a más escala no la veo posible en el corto ni mediano tiempo por parte de Rusia. Tendría que implementar nuevas tecnologías con misiles de largo alcance que afecten justamente aspectos sensibles de lo que es Ucrania, ¿no? Ya castiga el sistema energético, tendría que castigar para darle un cierre o encontrar vulnerables
a los aspectos políticos y que toman las decisiones, ¿no? Con misiles de largo alcance Rusia, para darle un fin adelantado. Sí. Pero por el momento no lo veo. Es no un le veo las empate que le intenciones. sirve a Rusia para vos, entonces. ¿Cómo? Es un empate que sirve a Rusia. Mientras se mantenga así, sí. Yo pienso que sí, que le sirve. Digamos, se ha destacado el hecho de que esta operación especial, precisamente, ya está acercándose o ha superado incluso en duración el conflicto con la Alemania nazi en cuanto a duración, ¿sí? Estamos pasados los 4 años. Sí, los 4 años ya. Exacto, sí. Este, Pero cuando yo digo que le sirve a Rusia es si se le da un cierre ahora. Yo no sé cuánto tiempo más este estado de la cuestión le va a servir. Pues también hay otro tema que nadie habla, que es que el Estado ruso se sustenta en el poder de la figura de Vladimir Putin. Y cuando Putin no esté, sí, cuando el día de mañana Putin no esté, que es el gran interrogante que nos hacemos todos, ¿no? No hay heredero aparte. No hay un delfín. Está Medvedev, que en su momento hizo un arroque político en el 2012 con él, pero bueno, quedó ahí, siempre fue el segundo, fue Putin detrás de las sombras, no manejando los hilos. Y la pregunta es esa, cuando Putin no esté, ¿qué? ¿Qué va a pasar en esta Rusia moderna, en esta Rusia que se ve en un orden multipolar siendo un polo de poder? ¿Quién va a tomar, ¿no?, ese liderazgo? ¿No? Va a haber guerras intestinas, palaciegas, sectores muy arraigados en la economía rusa que se van a disputar el poder, funcionarios también en ese sentido, mixados también, ¿no?, con las que se llaman mallas rusas, ¿no? Sí, yo te iba a decir eso ¿Cómo justamente. se va a resolver eso? Es un misterio que todos nos preguntamos. Porque una Pero gran, bueno, que puede suceder más pronto que tarde, ¿no? una gran pata del poder de Putin es justamente en su momento haber podido aplacar a estos grandes caudillos que se formaron en los 90 con las privatizaciones, Que tenían a maltraer a Yeltsin, ¿no? que tenían a matar a Yeltsin. Sí, él pudo pisarles la cabeza. Él les pisa la cabeza diciéndoles que no se metan en política, básicamente. De hecho, hay un par de reuniones en las que él los humilla públicamente, como a lo que hizo Trump con Volodymyr Zelensky, Sí. bueno, pero con los grandes empresarios de Rusia. Así es. Una vez que Putin no esté, ¿qué harán estos empresarios, esta élite económica Aparte, rusa? la gran cantidad de situaciones que hay sin resolver, ¿no? Que necesitan un cierre. Bueno, se verán esos tiempos, ¿no? Porque aparte ya tuvimos una demostración de esto. Con el levantamiento militar que tuvo sí, el la jefe, PNC Wagner, El grupo Claro. Wagner, bueno, que terminó que terminó con... la el muerte, asesinato encubierto del líder, ¿no? En ese avión, ¿no? Se Que cayó explotó. un avión. Se que cayó un fue avión, ¿no? hace 3 añitos atrás, más o menos. Claro, sí. Eso Eh, ya puso un poco que hay distintas tendencias que Hay tensiones si dentro de lo falta es. el que Sí, unifica, claro. Hay muchas tensiones dentro. Están los combatientes chechenos. El grupo Wagner sigue, ¿no?, vigente, sigue activo, pero bajo la órbita del Estado ruso ahora. Tiene muchas actividades en lo que es África. Bueno, hay distintas divisiones que no son divisiones dentro de lo que es la Fuerza Armada rusa, sino que son paramilitares al servicio de, ¿no?, muchos mercenarios. Bueno, esas tensiones, esos grupos, hay liderazgos de segundas y terceras líneas. Bueno, hay mucho ahí, ¿no? Para controlar, para reordenar, pero todo hoy lo une Putin. Cuando no esté, Y ¿cuántos años tiene Putin? Putin está cerca está pasado los 70, creo ya. Sí, está merodeando. ha pasado los 70, está al menos en unos tempranos 70 y algo. Estoy Aún así seguro. es más joven que la gerontocracia estadounidense. Exactamente. Pero creo precisamente, como para cerrar un poquito esto de lo que hablamos de los descontentos que hay, del hecho de que Putin es una especie como de aglutinante que también pudo como refrenar esta oligarquía rusa, que muchos eran, vale aclarar, muchos eran ex funcionarios de lo que era el Partido Comunista en su momento. ¿Sí? Eran muchos caciques soviéticos Sí, que exactamente. administraban poder. Sí, ¿no? beneficiados con las privatizaciones. Exactamente. Con la perestroika. Sí. Esos desaguisados, ¿no?, que la perestroika, aunque Gorbachev no quiso, logró, bueno, se beneficiaron de economías laterales, del mercado negro, del desabastecimiento y demás, se enriquecieron. Pero bien, lo que decía era esto, digo, cuando Putin no esté, y en el caso eventual de que no haya un sucesor idóneo o alguien capaz de hacer exactamente lo que ha tenga hecho, legitimidad, que es fundamental. Exactamente, que sea capaz de hacer lo que hizo Putin. El escenario que podría darse ahí, entre todas estas fuerzas ahí pujando, podría ser una balcanización de Rusia, incluso, Podría ser, tranquilamente. que podría ser bastante riesgoso por Muy. precisamente qué cosa, que lo hemos hablado recién, la posición del armamento nuclear. Ah, sí, por ¿Qué supuesto. pasa, no? Cuando ese armamento nuclear quede en manos de, ya no una Rusia unificada, una federación rusa, sino
múltiples naciones que surgen de eso, de esa división. Exacto. ¿Qué va a pasar ahí? Un mundo un poco más caótico, tal vez, si llega a pasar eso. Un poco más Seguramente. caliente. Seguramente. Sí, ¿no? También. Pero bueno. Me gustó esto que hicimos. Me gustó. Sí. Esto de pensar esa Rusia post-Putin. Me gustó. Sí, Muy la idea no interesante. era futurología, sino bueno, un poco problematizar el presente, Sí, claro. justamente. Me gustó. Que une al presente y que podría caer el día de mañana. O sea, al fin y al cabo, como historiadores también, y como gente que también trabaja relaciones internacionales, indagamos en el pasado, pero también tratamos de buscar ciertas respuestas para el presente e incluso para el futuro inmediato, podríamos aventurar, ¿sí? No vamos a predecir, pero tratamos de sacar ciertas lecciones ahí. ¿Bien? Bueno, Martín, ¿cómo la pasaste? Me encantó. Re cómodo, la verdad. Me gustó mucho. Siempre es lindo hablar de lo que nos gusta a nosotros, de lo que hablamos en el SERPI, ¿no? De las relaciones internacionales, de los conflictos que atañen a nuestro mundo, ¿no? Tan convulsionado, ¿no? Tan controvertido. La verdad la pasé muy bien. Estaría Muchas bueno, gracias. perdón, te tiro acá, esto tiene que ver más con otras actividades del SERPI, pero y también con otra cosa que vamos a hablar ahora, que por ahí, digo, nosotros ahí en el SERPI escribimos coyunturales, son pequeños ensayos mensuales. Así es. ¿Sí? En ese caso, ya que hablamos de esto de por ahí de Putin y de qué pasaría en un futuro con Rusia sin Putin, no sé si te toca este año escribir algún coyuntural. En septiembre. ¿Septiembre? ¿Julio o septiembre? Julio, septiembre, No sé. te tiramos ahí la posta, esa, de precisamente qué tal si escribir algo sobre eso. Podría. Está bueno, estaría bueno, como pensar las tensiones Los actuales. 15 días que tenemos de receso invernal van a ser claves. Precisamente Ahí para que eso. dejamos la Pero docencia bueno. a un lado en un momento. Bueno, esos 15 días son claves. Y por el otro, obviamente vamos a lo importante, lo que muchos estaban esperando, el sorteo. ¿Sí? sorteo. Precisamente los dos ejemplares de. ¿Estamos en el condiciones de libro. hacer el sorteo, producción? Sí, señores. Primero, ¿cómo les va? Tengo un mensaje que quiero pasar. Que dice: hola, ¿cómo están? Vengo escuchando a los chicos de Globo Ocular desde que empezaron y si bien los conozco a los dos, quiero destacar la evolución y solidez que tienen. El programa fluye y va encontrando un perfil por donde se los nota profesionales, lo profesionales que son y el esfuerzo que ponen, y siempre se agradece a los invitados también, así que le mandamos un saludo a nuestra oyente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a nuestro oyente, o nuestro oyente, no sé quién fue, pero bueno. Bueno. Nos sigue desde Cemento, como dirían, exactamente. Bien. Y tenemos ganadoras del ¿Ganadoras? sorteo. A ver. Ganadoras. Lo hice acá en producción mientras ustedes charlaban. Metí y @AnshuHolic, supongo, porque mira. es con H, Sí, sí. y @Jime.sosa son las ganadoras de cada uno de los ejemplares. Bueno, felicitamos a las ganadoras entonces. Esperamos que se lleven un libro, que lo atesoren, que lo lean sobre todo. Pasen a buscar su ejemplar acá por la radio, ¿sí? Ya se dispondrá, digamos, el horario para retirarlo precisamente. Nos comunicaremos seguramente. Exactamente, ¿sí? Bien. Así que bueno. Bueno, Esto ha sido Globo Ocular, ¿sí? Nos esperamos la próxima semana con más noticias, más reflexiones sobre la realidad internacional, ¿sí? Mi nombre es Matías. yo soy Juan. Y yo soy Martín. Así es. Los saludamos.